Creo que todos nosotros nos damos cuenta que las cosas en este mundo no están mejorando por sí solas, sino como que desde hace un tiempo alguien ha puesto el dedo en la llaga de nuestra sociedad y en vez de salir cosas lindas, más bien están saliendo cosas desagradables y todos creemos que se necesita un cambio, ¿no? La sociedad de la cual somos parte necesita un cambio. Y otra vez, ¿no? Repitiendo que hace poco tiempo hubo gran despliegue de jóvenes marchando, gente muy insatisfecha, pidiendo un cambio, dándose cuenta de los problemas de nuestra sociedad, como la corrupción, el robo, las mentiras, el abuso, ¿verdad? Y como hijos de Dios, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos? Como hijos de Dios, ¿cuál es la respuesta al problema que estamos afrontando? Y una de las cosas más difíciles para cualquier ser humano, el problema es poder identificar eso, justamente, ¿cuál es el problema? O sea, mejor dicho, ¿cuál es el origen del problema? Porque todos podemos hablar, como dijo Jesús, todos podemos ver la viga en la paja del ojo ajeno, pero ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta que hay que resolver? Ustedes han escuchado de Albert Einstein, ¿no? Que una de las personas que descubrió más problemas y en la ciencia, ¿no? Un gran aporte increíble. Y él dijo esto, fíjense, respecto a los problemas. Él dijo, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una vez conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Muy interesante, ¿no? O sea, lo primero es lo que él está tratando de decir, no es que si yo encuentro de esta situación la pregunta que se necesita contestar, si yo logro identificar cuál es la pregunta que se necesita contestar, la respuesta viene más fácil. Y lo más difícil es eso, es saber cuál es la pregunta, cuál es la necesidad, qué es lo que se necesita contestar. Y una vez que sabemos eso, la solución viene de una forma más fácil. Y como cristianos, tú y yo tenemos la solución al problema de esta sociedad, al problema de este mundo. Es decir, no tenemos que buscar en otro lado, no tenemos que esperar que suceda algo sobrenatural para ya nosotros tener la solución al problema de nuestra sociedad. Y la palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy, que fue escrita para que nos sirva hasta ahora, hasta el siglo XXI, nos habla justamente de esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo creen ustedes que era la sociedad en la época de Jesucristo, cuando el mismo Jesús vino a la tierra? ¿Cómo ustedes creen que era la sociedad? Usualmente vemos las películas, vemos todo y ahí es donde pensamos que mayormente era y que nuestra sociedad en el siglo XXI, aunque es diferente, de repente nos vamos a dar cuenta que en muchas cosas era muy similar. Y el relato en Lucas capítulo 3, si me acompañan por favor, de Juan el Bautista, nos da una clara imagen de los problemas de la época y de cuál, según Dios y según Él, es la solución. Lucas 3. Vamos a ver tres problemas que acá nos dice la palabra que Juan enfrentaba en su sociedad, que los israelitas se enfrentaban en su sociedad, que era algo latente, era algo visual. Juan el Bautista, ustedes saben, fue bautizando por el río Jordán y se le acercaban las multitudes a hacerle la pregunta. Y fíjense en el versículo 10 y 11, es la primera pregunta que las multitudes le hacen.
Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Imagínate que en la marcha, ¿ok? En las marchas que han habido en la calle, o tus vecinos que están en problemas, o donde haya gente ahí quejándose, la gente viene a ti y se acerca y te pregunta, hermanito, hermanita, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Como muchas veces la gente está buscando justamente una respuesta. Dice el versículo 11, Juan contestó, si tienes dos camisas, ¿qué dice? Da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Y en esta respuesta encontramos el primer problema, o varios problemas, pero en este versículo encontramos el primer problema que existía en la época de Juan. ¿Qué había? Pobreza, necesidad y hambre. Porque ni bien la gente le pregunta, ¿qué hacemos? Él les muestra el problema que existe, que es pobreza, ¿no? Necesidad y hambre. ¿Qué dice? Si tienes dos camisas, da una a los pobres. Y si tienes comida, comparte con los que tienen hambre, como hacen en los comedores, ¿verdad? Comparten con los que tienen hambre. Y claramente es raro, porque es como que los hombres no sabían cuál era el problema. ¿Qué debemos hacer? Le están preguntando a Juan. Y Juan no les empieza a hablar de algo que él ha descubierto, que estaba escondido, sucediendo ahí en medio de la sociedad, sino Juan le empieza a hablar algo que estaba a vista de todos, pero que a pesar de que estaba a vista de todos, la gente no hacía lo que debía de hacer. Y así es, ¿no? O sea, a pesar de que lo que Dios quiere que hagamos está a vista de todos, no está escondido, no tenemos que irnos a un sitio a tratar de buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos por nuestro país. Está a vista de todos, la gente no sabe lo que debe de hacer. Y no es que Juan le está poniendo una carga al que no tiene, sino le está hablando a personas que saben que tienen la respuesta para su sociedad. Y les dice, no, si tú tienes dos camisas, da una a los pobres, y si tienes comida, comparte con los que no tienen necesidad. Entonces la pregunta quizá podría ser, ¿por qué hay pobreza, necesidad y hambre? ¿Por qué? Porque hay egoísmo y falta de amor por el prójimo. Ese es el problema que existe hoy. Y esto es lo que Juan se da cuenta y él les dice qué es lo que deben de hacer, ¿no? ¿Cuál es la solución a este gran problema de la pobreza? Que los que tienen den y compartan. Sí, no es una fórmula macroeconómica, ¿verdad? Que nos va a sacar al Perú de ser un país tercermundista a ser un país del primer mundo, que seguramente que hay fórmulas que aplicar y vamos a decir, y grandes decisiones económicas, pero el querido Juan el Bautista no está interesado en eso, sino está interesado que el que tiene dos de uno y que el que tiene comida también sepa compartir. Primer problema que él encuentra en la sociedad de su época. Segundo problema, versículos 12 y 13. Dice, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse, ¿no? Eran corruptos recaudadores de impuestos, vinieron a bautizarse y preguntaron, le dijeron, Juan, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué quiere decir? No exijan más de lo que les está ordenado. No exijan más de lo que les está ordenado. Es como si a mí me dieran, ¿no? Nos dieran algo para regalar y nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Sí, pero no lo vamos a regalar, lo vamos a vender para tener una pequeña ganancia. Exigir más de lo que nos está ordenado. Y acá Juan nos muestra otro problema de la sociedad de su época. ¿Cuál era?
abuso de autoridad, ¿no? Porque estos eran cobradores de impuestos que tenían autoridad para cobrar. ¿Pero qué hacían con esa autoridad? ¿La usaban para el bien del pueblo? No. Abuso de autoridad, injusticia, porque se está haciendo una injusticia sobre la gente al cobrarles más de lo que tienen que pagar, y aprovechamiento, se están aprovechando de las personas. Y si se dan cuenta otra vez, los cobradores de impuestos, qué loco, ¿no? Los cobradores de impuestos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Eran corruptos todos, y sin embargo ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? Y Juan les dice, hey, frente a ustedes está la respuesta, lo que tienen que hacer. No abusen de su autoridad, no sean injustos. ¿Y cuál era el problema entonces de su época? La codicia. ¿Y cuál es la solución? No lo hagan, simplemente. No hagan esto que está mal. Wow. Pasemos al tercer problema que nos muestra la palabra de Dios que había en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan. El versículo 14, Lucas 3, 14. Se acercó otro grupo y le dijeron, ¿qué debemos hacer nosotros? También como preguntando, bueno, ya le hablaste a los cobradores de impuestos, ya le hablaste a la gente, ahora se acercaron, dice, unos soldados, acá como nuestros soldados, nosotros tenemos en la iglesia nuestro propio soldado también, que no es de plomos, este echaba plomo, pero ya no, ya, soldado Raúl, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice acá, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, fíjese, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Otro problema que había, ¿cuál era el otro problema que había en la época de Juan? Extorsión. ¿Qué es la extorsión? ¿Qué es la extorsión? Extorsión, dice, es obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas o la intimidación. Estos eran los soldados, y que le dicen no extorsionen, no difamen a la gente, y les dice estén satisfechos con su salario, ¿no? O sea que había extorsión, difamación, y había también un problema salarial, no había insatisfacción en el trabajo. Así que esta era la sociedad a la que llegó Juan, a la que llegó Jesús, en la que caminó Jesús. Y vamos a poner todos los problemas juntos para ver qué encontramos, ¿ok? Pobreza, necesidad, hambre, abuso de autoridad, injusticia, aprovechamiento, difamación e insatisfacción en el trabajo. Sí, no parece Israel, ¿verdad? Parece Perú. Así es, la sociedad. Cuando Juan llegó, esos eran los problemas latentes que existían en esa sociedad. Sin embargo, ¿qué hace la gente? La gente está preguntando qué debemos hacer. ¿Por qué? Porque la gente es ciega a lo que está delante de ellos. La gente no ve qué deben de hacer. Estamos tan ocupados con nuestros problemas, estamos tan ocupados, ¿no?, con nuestra abundancia. Yo creo que es el problema. Nuestra abundancia nos quita tiempo, nos hace ocuparnos tanto con nuestras cosas, y lo único que estamos pensando es en codiciar, lo único que estamos pensando es en aprovecharlo, como era lo que le sucedía a la gente en esa época. Y hacía que no vean qué es lo que debían de hacer. Y como se habrán dado cuenta, no empezamos a hablar desde los primeros versículos, sino empezamos a ver el problema desde el versículo 10, ¿no? Pero vamos a leer ahora un poco antes. ¿Por qué?
porque ahí encontramos cuál es el problema, que ahora vemos, ¿no? Cuál es la raíz del problema. Ya hemos hablado de los problemas, pero cuál es la raíz del problema y la solución de parte de Dios. Y como les decía, en el versículo 3 nos dice que Juan iba de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar, dice, que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Este era el mensaje de Juan. Eran buenas noticias, sí, eran buenas noticias, pero el mensaje era que la gente se arrepienta, que se arrepienta de sus pecados y que vuelva a Dios y que Dios los iba a perdonar. Y en el versículo 7 entonces nos empieza a narrar justamente cuando toda esa gente de la cual hemos hablado viene, ¿no? Y dice versículo 7, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, ¿ven cómo Juan los recibió? Les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Así que Juan tiene un mensaje muy diferente al que escuchamos hoy, ¿no? Juan tiene un mensaje de arrepentimiento. Juan tiene un mensaje y les dice, ¿cómo creen ustedes que van a poder huir, ¿no?, de la ira de Dios? De un Dios que está molesto. ¡Wow! Tú dirás, yo no sabía que Dios estaba molesto con las cosas como que están sucediendo. Yo no sabía que Dios estaba molesto con cómo la sociedad está, con cómo hay abuso, hambre, aprovechamiento, extorsión, insatisfacción. Yo no sabía que Dios está molesto. Sin embargo, Juan les dice, ¿no? ¿Quién les ha enseñado que pueden huir de la ira de Dios? Y fíjense, el versículo 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente al uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Y versículo 9 dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Así que este es el mensaje de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que él le trae a esta sociedad que está enferma, a esta sociedad que está mal, a esta sociedad que está llena de abusos, de injusticias. Él le trae un mensaje de arrepentimiento. Él no le trae un mensaje de, no importa, sigue siendo malo, sigue abusando, sigue siendo codicioso, sigue cerrando tu corazón a la gente y no te preocupes, lo único que importa es que Dios te ama, lo único que importa es que Dios está contigo, lo único que importa es que Dios te quiere. No, 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 no. Él no trae ese mensaje. Él trae un mensaje de que, mira, ¿sabes qué? Dios tiene un hacha, ¿no? Dios tiene un hacha y Él va a cortar a todo árbol que no da buen fruto. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado. El hacha, dice, está puesta a la raíz, al corazón, a la raíz de los árboles, ¿no? Así que él trae, fue después de que ellos escucharon este mensaje, que este mensaje tiene que haber llegado realmente a sus corazones y que ellos tienen que haber dicho, ¿qué hacemos? Y empezamos, vamos a decir, empezamos por el final, ¿no? Cuando ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y ahí es donde hemos hablado todo al principio, que es lo que Juan le dijo que hagamos. ¿Qué hagan? El que tiene 2 camisas, regale una. El que tiene para comer, comparta con el pobre. No cobren más de lo que les está
de lo correcto, de lo que les es exigido. No, no extorsionen a la gente, no hagan eso. O sea, la solución está en manos de las personas, pero por supuesto, no de personas que no se han arrepentido, no de personas que siguen haciendo lo malo, pues ¿por qué nuestra sociedad está como está? Porque la mayoría de personas hacen lo malo, porque la mayoría de personas no se ha arrepentido. Pero nosotros que tenemos la solución, ¿qué mensaje estamos llevando? ¿Qué mensaje estamos llevando? Y por eso que la gente se pregunta, ¿qué debemos hacer? Y muchas veces nosotros no sabemos qué decirles, ni sabemos poner, vamos a decir, el mensaje donde está el problema. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué la sociedad está como está? ¿Sabes por qué el mundo está como está? Por el hombre, por nosotros, por nuestra codicia, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de preocupación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema no es algo, vamos a decir, ilusorio, el problema no es algo macro, el problema es la gente. Y nosotros podemos afectar a la gente y nosotros tenemos la solución. El cambio tiene que empezar en la gente, tiene que empezar en casa para que luego ese cambio transforme el entorno. Y yo sé que quizás no estoy hablando nada, ¿verdad? Traído del séptimo cielo, como se dice, nada que tú no hayas oído, pero sin embargo, ¿por qué Israel estaba como estaba también? ¿Acaso ellos no sabían la solución? ¿Acaso ellos también no sabían lo que se debía de hacer? ¿Mm? ¿Y qué quiero decir? Que solo un arrepentimiento verdadero producirá un cambio verdadero en la persona. Escuchen, ¿ah? Solo un arrepentimiento verdadero va a producir un cambio de conducta en una persona. Y es por eso que tenemos gente que inclusive dice que cree en Dios, pero con su conducta no ves un cambio. Y pueden quizás hasta ir a la iglesia y llamarse hermanos, pero si no ha habido un cambio en la conducta, si el fruto, no hay un fruto digno de un cambio, de un arrepentimiento, entonces sabemos que esa vida no se ha arrepentido. ¿Y por qué no se ha arrepentido? Porque no ha tenido la revelación de Dios, no se ha encontrado con Dios, que un Dios que es amor, sí, un Dios que mandó a su Hijo para salvar nuestros pecados, sí, pero un Dios que Él está molesto con el pecado. Él está molesto con aquello que le desagrada, así como Él ama profundamente a su creación, así como Él ama al hombre, Él aborrece aquello que es pecado. Y hasta que el hombre no se encuentre con ese Dios que pueda recibir esa revelación en su corazón y diga, ay, y pueda ver el pecado dentro de sí mismo y decir, ay Dios, ay de mí, como dijo Isaías, no, ay de mí que yo soy un hombre pecador, mis labios inmundos y mi corazón, hasta que el hombre no reconozca que él necesita un cambio, él no va a poder ser un agente de cambio. Él no va a cambiar. El hombre no cambia, lo podrás llevar a la iglesia, le podrás dar bibliazos en la cabeza y tú dices, ¿y por qué sigue siendo el mismo? ¿Sabes por qué sigue siendo el mismo? Porque no se ha arrepentido. Y porque para él Dios es sí, un Dios buena gente y todo esto, y quiero que me lleve al cielo y quiero que me bendiga, pero no ha habido realmente un arrepentimiento, porque un verdadero arrepentimiento trae un verdadero cambio. Y para que haya un arrepentimiento verdadero tenemos que encontrarnos cara a cara con un Dios que ama, pero un Dios que juzga también el pecado. No podemos quedarnos solo con uno, no podemos quedarnos con un Dios que está todo el día molesto y airado y que un Dios que es renegón. No, Dios no es así tampoco, ¿no? Dios no es así, pero Él aborrece
Él aborrece el pecado, Él es celoso por el pecado. Y si no crees, pues lee los evangelios y lee las veces que Jesús se molestó, sobre todo con las cosas que tenían que ver con su Padre. Él tenía un celo que los demás no lo manifestaban. Y la gente se encontró a ese Dios, encontró con ese Dios a través del mensaje de Juan el Bautista. Ese es el problema, que la gente hoy ha malentendido quién es Dios. Y es un Dios a nuestra imagen. Es un viejito bonachón que está dando dulces a todos, ¿no? Y que solamente quiere que la gente sea feliz. Y no nos damos cuenta que Dios también aborrece el pecado. Y la razón de un cambio viene por el arrepentimiento. La razón de un cambio no viene por el qué dirán, no viene por las apariencias, no viene por mantener una imagen. Nuestra responsabilidad principal es delante de Dios. ¿Por qué tú no haces lo malo? ¿Por qué no pecas? ¿Por qué no pecas? No peco, ¿por qué? Porque me he encontrado con un Dios que aborrece el pecado. No es una cuestión social, no es una cuestión de que porque los demás lo hacen o porque los demás no lo hacen, no. He tenido una revelación de quién es Dios. Así que habiendo identificado el problema y habiendo identificado la solución como hijos de Dios, nosotros ahora tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Que en el lugar donde Dios te ha puesto, donde Dios nos ha puesto, primeramente hagamos la diferencia. ¿Cómo? Con nuestra conducta, con nuestras obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo primero. Hagamos una diferencia con nuestra conducta. Y segundo, que cuando hallemos la oportunidad, compartamos de este Dios. Sí, es un Dios amoroso, es un Dios que quiere salvar, pero es un Dios que está molesto también con el pecador, con aquel que Él le está dando la oportunidad de cambio, pero que Él aborrece el pecado. Y ahí es el misterio del Evangelio, ahí ese es el misterio de las buenas noticias, ¿no? ¿Buenas noticias para quién? Para el pecador. ¡Wow! ¿Cómo son buenas noticias para el pecador? Sí, porque Dios está ofreciéndote justamente la solución al problema del hombre. Cristo murió por eso. El Padre pagó un precio muy alto para poder liberar a la gente del pecado. Pero tenemos que dar, vamos a decir que tenemos que mostrar o predicar, ¿no?, el Evangelio que realmente produzca arrepentimiento. Y esta obra tú lo predicas, pero esta obra solo la puede ser el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él es quien convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta de su pecado, deje su pecado y viva de una forma que traiga un cambio a nuestra sociedad. Amén. Amén.